A lo largo de los años, he llegado a comprender que la vida, en su naturaleza implacable y pasajera, nos enseña lecciones a veces demasiado tarde. Aunque la filosofía estoica nos invita a aceptar el presente y soltar el pasado, no puedo evitar reflexionar sobre los errores que, de haberlos entendido antes, me habrían evitado muchos pesares. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole a me gusta a este vídeo para seguir creando más contenido en el futuro. Así que únanse a nosotros para continuar esta aventura. Estas son las lecciones que me han marcado profundamente y que, a pesar de todo, aún lamento. El control es una ilusión. Una de las mayores fuentes de frustración en la vida es nuestra constante búsqueda de control. Pasamos gran parte de nuestros días intentando manipular el entorno, a las personas, los resultados y las circunstancias para que se ajusten a nuestras expectativas y deseos. Nos convencemos de que, si planificamos lo suficiente, si trabajamos más duro, o si simplemente lo deseamos con la fuerza suficiente, podemos controlar casi todo. Pero la realidad, como aprendí demasiado tarde, es que la mayor parte de la vida está fuera de nuestro control. La filosofía estoica, profundamente práctica y realista, nos recuerda que nuestro control es limitado. Epicteto, uno de los principales exponentes del estoicismo, plantea en su obra El Enquiridión que existen dos cosas en la vida, aquellas que dependen de nosotros y aquellas que no. Esta división es clave para entender lo que los estoicos consideraban la única vía hacia la tranquilidad y la libertad interior. ¿Qué está bajo nuestro control? Epicteto explica que solo unas pocas cosas están realmente bajo nuestro control. Nuestras propias acciones, nuestros pensamientos y nuestras elecciones. Lo que pensamos, cómo interpretamos las situaciones y cómo decidimos actuar, es lo único que realmente nos pertenece. Esta es una lección que comprendí demasiado tarde, tras haber intentado durante años controlar aspectos de mi vida que escapaban de mis manos. Por ejemplo, no podemos controlar cómo actúan los demás, las decisiones que toman, las circunstancias externas, los eventos inesperados o las desgracias que nos suceden. Sin embargo, pasamos gran parte de nuestro tiempo preocupándonos por estos factores, lo que genera ansiedad, frustración y sufrimiento. Yo solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, podría evitar errores, decepciones o incluso la enfermedad y la pérdida. Vivía bajo la ilusión de que podía prevenir o corregir el caos de la vida. Solo más tarde comprendí lo fútil que es este enfoque. Aceptar la falta de control. Los estoicos nos enseñan que en lugar de luchar contra lo inevitable, debemos aceptar lo que está fuera de nuestro control con ecuanimidad. Esta aceptación no es resignación, sino una forma de vivir con mayor libertad y paz interior. La resistencia a la realidad, el deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son, solo conduce al sufrimiento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía en sus meditaciones: «Recibe sin soberbia, deja ir sin apego». Esta sencilla enseñanza refleja la necesidad de aceptar lo que la vida nos da y lo que nos quita. No se trata de rendirnos ante las circunstancias, sino de aprender a fluir con ellas, de adaptarnos sin perder nuestra integridad interior. En mi vida, la lección más dolorosa de esta verdad llegó cuando experimenté pérdidas que no podía evitar ni revertir. Intenté controlar lo incontrolable, las decisiones de los demás, los accidentes, el paso del tiempo. Pero con los años, llegué a comprender que la serenidad proviene no de intentar cambiar lo que no depende de nosotros, sino de adaptarnos y responder con sabiduría a lo que sí podemos manejar, nuestras propias actitudes y reacciones.
El impacto de soltar el control. Una vez que empecé a soltar la ilusión del control, sentí un profundo alivio. Al dejar de preocuparme por lo que no podía cambiar, mi mente se liberó de la constante ansiedad de los «y sí». Ya no vivía en la anticipación del futuro o en la culpa del pasado, sino que comencé a concentrarme en el presente, en lo que realmente podía hacer en el aquí y el ahora. Esta es una enseñanza fundamental del estoicismo. La verdadera libertad no proviene de controlar el mundo exterior, sino de dominar nuestro propio mundo interior. Dejar ir el control me permitió desarrollar más paciencia con los demás. Aprendí a aceptar que no puedo cambiar a las personas ni sus decisiones, pero sí puedo elegir cómo responder ante ellas. Esto mejoró mis relaciones, redujo mis frustraciones y me ayudó a ser más compasivo tanto conmigo mismo como con los demás. El amor fati, amar el destino. Una extensión de esta idea en el estoicismo es el concepto de amor fati, que significa amar el destino. Los estoicos no solo nos invitan a aceptar lo que no podemos cambiar, sino a amarlo. Según esta enseñanza, todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo, forma parte de nuestro destino. Debemos aprender a ver incluso las dificultades y tragedias como oportunidades para crecer, para practicar la virtud y para desarrollar una mentalidad más fuerte. Si pudiera retroceder en el tiempo, me diría a mí mismo, no intentes controlar lo que no depende de ti. Acepta lo que la vida te ofrece y enfócate en lo único que puedes gobernar, tu mente y tus acciones. El control es una ilusión que solo nos genera sufrimiento. Hoy, con la sabiduría que el tiempo y el estoicismo me han dado, trato de vivir de acuerdo con esta verdad. Ya no me aferro a las cosas que no puedo cambiar. Acepto la vida tal como es, con sus altibajos, sabiendo que mi verdadera libertad reside en cómo elijo enfrentarla. El presente es lo único que existe. Durante años viví atrapado en las preocupaciones del futuro, o en los errores del pasado, ignorando que el único tiempo real es el presente. Siempre postergaba la felicidad y las decisiones importantes para cuando fuera el momento adecuado. Pero ese momento nunca llegaba. Años después, he aprendido, como dice Séneca, que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado en otros planes. Ahora veo con claridad que cada día, cada instante, es una oportunidad irrepetible, y me lamento por no haberlo entendido antes. La muerte es nuestra compañera constante. Una de las máximas estoicas que más me impactó es Memento Mori. Recuerda que morirás. Durante mucho tiempo viví como si tuviera todo el tiempo del mundo, evitando pensar en la muerte como algo real, algo cercano. Desperdicié días, meses y años en trivialidades, en conflictos insignificantes, sin darme cuenta de que cada día que pasa es uno menos. Ahora que entiendo la fragilidad de la vida, lamento haber perdido tanto tiempo en preocupaciones vanas, sin apreciar el simple hecho de estar vivo. El ego es el enemigo. El orgullo y el ego me hicieron perder muchas oportunidades valiosas, tanto en mi vida personal como profesional. Me preocupaba demasiado por cómo me percibían los demás, por mantener una imagen de éxito y fortaleza, y dejé que eso dictara mis decisiones. Años después, me doy cuenta de que mi verdadero enemigo no eran las circunstancias ni los demás, sino mi propio ego. Los estoicos nos enseñan que debemos liberarnos de las expectativas externas y centrarnos en la virtud. Lamento no haber dejado a un lado el orgullo antes, porque ahora veo cuántas oportunidades dejé escapar por miedo a parecer vulnerable o imperfecto. El sufrimiento es una elección. Pasé años creyendo que las adversidades de la vida me hacían sufrir, cuando en realidad el sufrimiento era una elección mía. Las circunstancias externas no son las que determinan nuestra felicidad o tristeza,
sino cómo decidimos enfrentarlas. Los estoicos nos recuerdan que no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Lamento todas esas veces en las que permití que el dolor me consumiera, en lugar de ver las dificultades como oportunidades para crecer y ser más fuerte. Las emociones son pasajeras. Por mucho tiempo me dejé arrastrar por mis emociones, la ira, la tristeza, el miedo. Viví como si mis estados emocionales fueran verdades absolutas, sin entender que, como todo en la vida, las emociones también son temporales. Años después, aprendí que nuestras emociones deben ser observadas, pero no gobernadas. Como decía Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Lamento haber permitido que mis emociones me dominaran y no haber cultivado antes la templanza para mantener la calma en medio de las tormentas. El verdadero valor no está en lo externo. Durante demasiado tiempo, busqué la validación en cosas externas, el dinero, el reconocimiento, el éxito material. Solo mucho después entendí que lo verdaderamente valioso reside en nuestro interior. La virtud, la sabiduría, la capacidad de vivir conforme a nuestros principios. Los estoicos nos enseñan que la riqueza externa es efímera, pero la riqueza del carácter perdura. Ahora lamento haber perseguido durante tanto tiempo lo superficial, cuando la verdadera satisfacción siempre estuvo al alcance de mi propio corazón y mente. Hoy, aunque no puedo cambiar el pasado ni revertir las decisiones que tomé, el estoicismo me ha enseñado a no vivir anclado en el arrepentimiento. Como nos recuerda Séneca, nadie es más infeliz que aquel que no sabe qué hacer con su tiempo. Lo que puedo hacer ahora es aprender de estas lecciones y aplicarlas en el presente, porque es lo único que realmente poseo. Acepto los errores como parte de mi evolución y decido vivir con más sabiduría y serenidad. El pasado ya se ha ido y lo único que importa es lo que hago hoy. Si te gustó nuestro video, dale me gusta, suscríbete y comenta para hacer saber a YouTube que este video ayuda a personas como tú y podamos seguir creando más videos en el futuro.